Así que nada, sean bienvenidas y bienvenidos a la iglesia Panal de Miel. Hay muchas personas que nos están siguiendo por internet y quiero invitarles que se suscriban. Tenemos un objetivo por llegar a las 350 personas en el canal de YouTube. Así que nada, vamos a empezar. Estamos celebrando Pentecostés, que es la venida del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo visitó a los discípulos, a los apóstoles y a las personas que creían en el Señor en aquel momento. La Biblia dice en Hechos capítulo 2, vamos a leer Hechos capítulo 2, si me pueden acompañar, vamos a leer desde el verso 1 hasta el verso 13. A ver, ¿quién puede leer? Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en todas lenguas. Amén. En el nombre de Jesús, Señor, te agradecemos en esta mañana por poder estar aquí, Espíritu Santo. Gracias, Señor, por tu palabra. Espíritu de Dios, bendigo tu iglesia, Señor, Espíritu Santo, y gracias por este tiempo, Señor, donde podemos recordar, Espíritu Santo, que tú viniste, Señor, sobre nosotros, Señor, esa promesa tuya, Señor Jesucristo. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu de Dios. Señor, bendigo tu iglesia, Señor, en tu mano me pongo para poder, Señor Jesucristo, ser ese instrumento, y yo también, Señor, poder aprender, Espíritu de Dios, lo que a través de tu palabra tú nos quieres enseñar. Desde ya cancelamos todo plan de Satanás, lo atamos, rompemos el poder y la influencia del diablo, y proclamamos que el reino de los cielos se ha acercado sobre Panal de Miel, sobre este pueblo, sobre esta ciudad, sobre este país. En el nombre poderoso de Jesús, amén. Vamos a dar un aplauso al Señor. Se le conoce como Pentecostés. Es uno de los momentos o una de las fiestas más importantes para los cristianos después de Semana Santa, igual que para los judíos es la segunda fiesta más importante. Ellos celebran lo que se conoce como el Shavuot o las fiestas de las primicias. La Biblia dice que Israel celebra la Pascua cuando salen de Egipto, o el Pesach le llaman ellos. Había pasado 50 días aproximadamente cuando Moisés se encuentra en el monte Sinaí recibiendo las tablas de la ley, recibiendo los mandamientos en planchas de piedra. Y ellos celebran, el pueblo judío celebra que recibieron la ley. Los cristianos celebramos que el Espíritu Santo llega sobre la iglesia. Y dice la Biblia, y recibiréis poder, dice, espérense, dice primeramente el Señor. Esperen hasta que ustedes sean revestidos de poder. Dice, y recibiréis poder. Dice Juan el Bautista, porque el hombre no puede recibir nada que no le sea dado del cielo. Por ejemplo, cuando estaba Poncio Pilato, le dijo al Señor, ¿no sabes que yo tengo poder para soltarte o dejarte preso? Y el Señor le va a decir lo siguiente: tú ningún poder tendrías si no te hubiese dado del cielo. Y todo lo que nosotros recibimos viene de parte de Dios. Nuestra salud primeramente viene de parte de Dios. El día de hoy habernos levantado, la salvación, el poder caminar, todo viene de parte de Dios. Hay personas que no tienen el privilegio que nosotros tenemos, que por alguna razón que desconocemos, pues les falta salud, y le damos las gracias a Dios que el Señor nos regala salud. Y hay promesa también de salud, hay promesa de sanidad por la llaga de Cristo, dice la Biblia. Nosotros hemos sido sanados, y dice la palabra, y recibiréis poder. ¿Poder para qué? Poder para poder llevar las cargas, porque esta vida a veces no es fácil, se complica.
hay oposición, las tentaciones que van a enfrentar los cristianos. Y por eso es que el Espíritu Santo viene. Es una promesa de parte de Dios. El Señor le había dicho a sus discípulos: yo no les voy a dejar huérfanos. Va a venir otro, el Paracletos, el Espíritu Santo. En otras palabras, ahí el Señor estaba diciendo: va a venir otro de la misma calidad. ¿Ok? El Espíritu Santo es una persona. Y como esa persona, como ese ser que es Él, tiene unos dones. Y esos dones empiezan a desatarse sobre los hijos de Dios. Pero no podemos centrarnos en los dones, porque tarde o temprano, si solamente nos centramos en los dones, nos vamos a ir al extremismo. Debemos de conocer al Espíritu Santo como persona, profundizar nuestra relación con Dios el Espíritu Santo. Entonces la palabra dice que Moisés recibe las planchas o las tablas de la ley en planchas de piedra. Y qué curioso que va a decir en Ezequiel, va a decir lo siguiente: que el Señor iba a cambiar nuestro corazón de piedra y que iba a poner un corazón de carne para poder escribir sus leyes y sus mandamientos. Y es una de las cosas que Dios el Espíritu Santo hace cuando nosotros llegamos a los pies de Cristo, porque una de las cosas que el Espíritu Santo es que nos lleva a los pies de Cristo. Él siempre está glorificando a Jesucristo. Otra cosa, el Espíritu Santo, desde que se fue Jesús, es el que ha trabajado en la iglesia el día de hoy. Todo ha sido por la obra del Espíritu Santo, que el día de hoy el Evangelio se haya extendido a muchas naciones de la tierra. Ha sido por obra de Dios el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Es el Espíritu Santo el que está trabajando continuamente en la iglesia. Hay personas que han silenciado el Espíritu Santo, pero aún así el Espíritu Santo ha llevado a estas personas a que glorifiquen a Jesucristo, porque es lo que hace el Espíritu Santo, llevarnos continuamente a Jesucristo. Entonces la palabra dice en Ezequiel que cambiaría nuestro corazón de carne, de piedra, y pondría uno de carne. Porque cuando nosotros venimos a este mundo, venimos bien, venimos sanos, con un buen corazón. Por eso dice la palabra que el reino de los cielos es de los niños. Pero ¿qué pasa? Que conforme va pasando los años, el pecado, los problemas, la maldad endurecen nuestro corazón. Entonces Dios viene y hace una operación literal, quitándonos ese corazón de piedra. Ahora, el Señor va a decir lo siguiente: el Espíritu Santo les va a enseñar todas las cosas. El Señor, cuando menciona estas palabras, se las va a decir a los apóstoles, a los discípulos que en ese momento estaban allí. El Señor había estado con los discípulos 3 años y medio, y esos 3 años y medio les había estado enseñando la palabra de Dios, enseñando cómo ganar almas, mostrándoles la manifestación del reino, cómo vivir. Dice que el Señor le dijo: los reyes de la tierra se enseñorean de las naciones, pero no sea así entre ustedes. Entonces el Señor les enseñó en esos 3 años y medio lo que ellos debían de hacer. Y dice que el Espíritu Santo, cuando sea derramado, vendría a recordarles todas esas enseñanzas del Señor. ¿Okay? Y el día de hoy el Señor personalmente no nos ha venido a enseñar. Por eso qué importante es que vayamos a las enseñanzas de la Biblia, a los evangelios. Ahí está, vamos a decirlo así: el Espíritu Santo va a tomar la palabra de Dios y la va a ir escribiendo en nuestros corazones. Conforme yo vaya leyendo la palabra, conforme la palabra se vaya quedando en mi mente y vaya bajando a mi corazón, se irá escribiendo. Y ahí el Espíritu Santo vendrá en esos momentos que a veces necesitamos ayuda, a recordarnos la palabra. Y a veces el Espíritu Santo quiere venir a ayudarnos, porque para eso fue dejado el Espíritu Santo, para ayudarnos. Pero de repente el Espíritu Santo llega a un creyente y quiere ayudarlo, pero como no encuentra palabra, no puede ayudarle. Porque el Espíritu Santo te recuerda la palabra, pero como no hay palabra escrita, a lo mejor puede ser que la situación que tú tengas escrita esa palabra y te va a ayudar con esa palabra. Pero si no hay palabra escrita en nuestros corazones, Él no va a poder ayudarnos. Y por eso el libro de Josué va a decir: medita de día y de noche en la palabra. Amén. Entonces dice la Biblia, por ejemplo, en Jeremías capítulo 31, verso 31, que el Señor escribiría sus leyes, sus mandatos en nuestra mente.
Y el Espíritu Santo lo vemos moverse desde el Génesis hasta el libro de Apocalipsis. Está continuamente, es impresionante los versículos del Espíritu Santo. Aproximadamente hay para Dios el Padre, para el nombre de Dios el Padre, hay más de 300 nombres para Dios el Padre. El nombre de Jesucristo va a aparecer 250 veces en la Biblia. Por ejemplo, sabemos que a Dios el Padre es Jehová de los ejércitos, Jehová Rafa, Jehová mi sanador, etcétera, etcétera. Jesucristo va a aparecer con 250 nombres en la Biblia. Y el Espíritu Santo, Dios el Espíritu Santo, va a aparecer con aproximadamente 98 nombres en la Biblia. El Espíritu Santo es tan importante que dice el libro de Apocalipsis, en el último versículo, es que el Espíritu Santo aparece, como les digo, desde los primeros versículos de la Biblia hasta el último. Cuando cierra Apocalipsis, va a decir, y el Espíritu dice, ven, y la novia dice, ven. Iniciamos el libro de Génesis. Libro de Génesis, capítulo 1, verso 3, en los primeros versículos, vuelve a aparecer el Espíritu Santo. Dice, y el Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas. Se movía sobre ese desorden porque algo había ocurrido entre el verso 1 y verso 2, que no voy a meter en ese tema, pero sí me llama la atención que ya aparece el Espíritu Santo moviéndose sobre la faz de las aguas en ese desorden que había en ese momento en la tierra. Y así nosotros en algún momento llegamos desordenados a este mundo. Y la Biblia dice que de repente Dios soltó una palabra y dice que dijo que se haga la luz. Y dice lo siguiente el libro de Génesis, y vio Dios que la luz era buena. Y saben, así el Espíritu Santo está sobre nuestras vidas. Él está continuamente esperando una palabra de Dios. Y algún momento Dios soltó una palabra. ¿Cómo Dios suelta una palabra? Por lo general, por sus siervos. Por lo general, por los hijos, por los ministros. El Espíritu Santo está esperando a una palabra. Y cuando vino una palabra de Dios para nuestra vida, se produjo luz. Porque es lo que hace Jesucristo y es lo que hace el Espíritu Santo, traer luz a nuestra vida. Y esa luz, ese rayo de luz que salió de ti, dice la Biblia, que Dios dijo, es buena esa luz. ¿Por qué no todos los creyentes, por qué no todas las personas reaccionan igual a la palabra? Porque la luz de las personas no son buenas, no es una luz buena. Entonces cuando sale una palabra y hay un 1% de luz en un creyente, aunque el 99% sea malo, pero si hay un rayo de luz, un 1% de luz, y Dios ve que es bueno, Dios el Espíritu Santo va a seguir trabajando. Por eso es que el Señor va a decir, el que empezó la buena obra en ustedes la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y de repente nos ponemos a leer el libro de Génesis, versículo a versículo, vemos que lo siguiente que va a ocurrir es que Dios empieza a ordenar la tierra. Le dice al mar, que produzca peces, monstruos marinos, que se llenen los cielos de aves, de animales la tierra. Y vemos cómo Dios empieza esa ordenación. Y conforme nosotros nos vamos ordenando, vamos permitiéndole al Espíritu Santo que ordene nuestra vida, igual iremos recibiendo esos dones. La tierra fue premiada porque conforme fue avanzado, conforme Dios vio que era buena, conforme Dios vio que era bueno lo que Él estaba produciendo, dice la Biblia que Dios fue premiando la tierra. Lo mismo pasa en el creyente. Conforme tú te dejes ordenar con el Espíritu Santo, vas a ir recibiendo dones, vas a ir alcanzando esas promesas. Dice Efesios capítulo 4, porque Dios ascendió a lo alto y dio dones a los hombres. Dice que se llevó cautiva la cautividad. Y habla en Efesios capítulo 4 del Espíritu Santo. Entonces, para continuar, dice la Biblia que en este texto que se encontraban, dice cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente del cielo, un ruido como una ráfaga de viento, y llenó la casa donde estaban ellos. Verso 3, y sentados se les aparecieron lenguas como de fuego, y repartiéndose se posaron sobre ellos, y todos fueron llenos, ¿qué dice ahí? Y todos fueron llenos del Espíritu Santo.
Dice la palabra que todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y una de las cosas que el Espíritu Santo quiere hacer es venir y llenarnos. Ya desde el principio de los evangelios nuevamente vemos al Espíritu Santo obrando en María. Que el Señor le dijo a María, el Espíritu Santo vendrá con su mano, con su sombra. Y Él pondrá la semilla, le dijo a María. Cuando María se queda embarazada, lo primero que hace es encontrarse con Elizabeth. Y cuando Elizabeth la ve, dice la Biblia que Elizabeth y Juan el Bautista, que se encontraban dentro del vientre de Elizabeth, fue llena del Espíritu Santo. Y es una de las cosas que Dios, el Espíritu Santo, quiere hacer, llenarnos. Llenarnos. El Espíritu Santo quiere llenarnos. Vamos a dejar que Él nos llene. A veces no sabemos por qué lloramos. Yo me acuerdo que cuando iba a los estudios de ministros a las 8 de la mañana, yo salía de los estudios, tenía que ir a recoger a mi esposa y a la niña, que en ese tiempo era bebé. Y yo empezaba a llorar y yo no sabía por qué lloraba. Era porque Dios, el Espíritu Santo, me estaba llenando. ¿Por qué lloro? Es el Espíritu Santo que de repente viene y te visita con su llenura, pero continuamente debemos nosotros ser llenos del Espíritu Santo, continuamente, día a día, cada día ir a su palabra, porque otra de las cosas es que el Espíritu Santo es el que escribió la Biblia. Él escribió la Biblia, Dios el Espíritu Santo, dice el apóstol Pedro, porque la profecía, dice, no fue hecha de voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron por el Espíritu Santo. Eso lo va a decir el apóstol Pedro. El apóstol Pedro va a decirnos que el Espíritu Santo escribió la Biblia no porque haya sido voluntad humana, sino porque a Dios le plació. Por eso es que hay personas que a veces te encuentras con personas que te dicen, no, los hombres escribieron la Biblia. Pues si escribieron los hombres la Biblia, qué perfecta está escrita, qué sabiduría hay en la palabra de Dios. Y les voy a decir una cosa, la Biblia fue escrita para los hijos de Dios. Yo recuerdo que yo, cuando estaba de novios con mi esposa, a veces le escribía cartas. Y le escribía cartas y se la daba, ¿no? Entonces yo le escribía cartas a Daniela. Y imagínense que un día se hubiese caído la carta y la encontraba Pepe, un ejemplo, ¿no? Pepe coge la carta y empieza a leer la carta. Pepe no se va a enterar porque es una carta dirigida para Daniela. Lo mismo le pasa a las personas que no son creyentes o que no creen en Dios. Que ellos leen y se chocan porque la Biblia es escrita para los hijos de Dios. Y por eso no entienden, llegan a Génesis, llegan a Apocalipsis y dicen, ¿qué son esas trompetas y estos cuernos? No entienden por qué. Porque la Biblia es escrita para los hijos de Dios. Y por medio de la inspiración del Espíritu Santo, de la iluminación del Espíritu Santo, es como nosotros vamos a comprender la palabra. Entonces, la palabra de Dios no fue algo que las personas o que voluntad humana, porque a alguien le plació decir vamos a escribir la Biblia, sino que fue el mismo Espíritu Santo que usó a los hombres. Ok, entonces dice la palabra que Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Luego también vemos a Jesucristo. Nuevamente Jesús dice que Él, primeramente aparece Juan el Bautista. Juan el Bautista dice que al que vea, que el que le mandó a bautizar, vamos a decirlo así, Dios le había dicho esto a Juan el Bautista, al que tú veas que el Espíritu Santo desciende, ese es el Mesías. Y la Biblia dice que cuando Jesús es llevado al desierto, dice que es impulsado por el Espíritu Santo. No sé si alguien está pasando un desierto. ¿Alguien está pasando un desierto? Puede ser que el Espíritu Santo te esté impulsando, nos esté impulsando al desierto. Saben que a veces yo veo la iglesia desierta también. Pero dice la Biblia, dice la Biblia que Jesús salió en el poder del Espíritu Santo. En los desiertos es donde Dios te empodera. Entonces por eso es que el Señor va a decir, van a recibir poder.
van a recibir poder. Y me seréis testigos, dice el libro de los Hechos. ¿Saben qué esa palabra significa en el original? Mártir. A ver, ¿cuántos estarían aquí dispuestos a dar la vida por el Señor? Antes de venir a Aguadilla les comentaba, los compartí el viernes. Antes de venir, todavía vivíamos en Madrid, de repente estábamos orando y yo sentí que algo me dijo, vas a ser un mártir de Dios. Pues me asusté. ¿Quién no se asusta por eso? ¿Quién no se asustaría? Pero de repente salí espantado del cuarto de oración, salí así. Y luego ya después me sacudí y digo, si tengo que poner por el Señor, pues muero, ya está. No quitar miedo. Si esto es un dardo del diablo, igual me lo quito. Al poco tiempo, a los días, vinimos a Aguadilla. Todavía la obra recién estaba empezándose. El diablo a veces quiere venir con el miedo. Y es una de las cosas que Satanás hizo con el Señor en el desierto. Venir a tentarle, primeramente, si eres el Hijo de Dios. Dice, di a estas piedras que se conviertan en pan. Y vemos cómo empezó, porque una de las cosas que Satanás usa es la palabra también. Satanás se sabe la Biblia. Y como se dice, ¿no? Se dice este refrán que el diablo sabe más por viejo que por diablo. Y él sabe la Biblia. Me acuerdo que escuchaba un testimonio de una mujer que de repente en una iglesia se paraba y empezaba a profetizar, a hablar Biblia. Y claro, la gente asustada. Entonces, de repente se dieron cuenta que parecía que estaba endemoniada. Y ya las personas que estaban ahí decían, ¿quién es que está hablando? ¿Dios o está hablando el diablo? Porque el diablo sabe Biblia. El diablo también va a venir con la Biblia. Y por eso es uno de los pasos que debemos de hacer, es profundizar nuestra relación con el Espíritu Santo para saber discernir cuándo es Dios que te está hablando y cuándo es el diablo que te está hablando. Una de las cosas que nos habla en Ezequiel capítulo 28 y en Isaías capítulo 14, que habla de la caída de este querubín protector de Satanás, dice que él sería espanto. ¿Ok? Entonces la palabra nos dice que el Señor sale del desierto y dice que salió en el desierto. Y una de las cosas que va a decir el Señor va a decir, cuando inicia su ministerio nuevamente, el Espíritu del Señor está sobre mí. Nuevamente mencionando a Dios, el Espíritu Santo. Y es tantos los versículos de Dios, el Espíritu Santo, ya veces que los pasamos por alto. Y vemos una continua dependencia del Señor. El Señor no se movía independientemente. Él se apoyaba continuamente en Dios, el Espíritu Santo. Él era Dios, sí, era Dios, pero estaba en un cuerpo de carne. Dice la Biblia que Él fue tentado en todo, pero Él nunca dependió de su fuerza. Siempre dependió de la fuerza de Dios, el Espíritu Santo. Porque va a decir lo siguiente: si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, es que el reino de los cielos se ha acercado. En el Espíritu Santo está todo lo que nosotros necesitamos. Hemos hablado de reino alguna vez. Vamos a proclamar el reino de Dios. Pero en el reino de Dios, o mejor dicho, dice la Biblia que el Señor les está enseñando a orar. Y de repente dice, si ustedes siendo malos, dice Lucas capítulo 11, dice, si ustedes siendo malos le dan buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más, dice el Señor, no les dará el Espíritu Santo si ustedes se lo piden? En el Espíritu Santo está todo lo que nosotros necesitamos. Entonces dice la palabra que el Señor dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. La Biblia nos habla en el Antiguo Testamento, por ejemplo, que Samuel ungió al rey Saúl. Samuel ungió con el cuerno al rey David. Y vemos como los profetas de Dios ungieron a reyes. Pero el Señor Jesucristo fue ungido personalmente por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo dice que el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto
Él me ha ungido. Y qué importancia es la presencia de Dios, el Espíritu Santo. En el Espíritu Santo, dice la Biblia que el Espíritu Santo nos confirma que somos hijos de Dios. Que nadie puede decir que Jesucristo es el Señor si no es por el Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo es el que ha venido trabajando durante todo este tiempo de nuestra vida. Incluso antes de nosotros conocer a Dios, de haber llegado a los pies de Cristo, el Espíritu Santo ya estaba trabajando en nosotros y dice, porque los que son guiados por el Espíritu de Dios, nuevamente, estos son hijos de Dios. El Espíritu Santo nos da esperanza. Romanos capítulo 15, verso 13. El Dios de la esperanza los llene de alegría y paz a ustedes que creen en Él, para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. ¿Qué es esperanza? Esperanza es algo que nosotros creemos que va a suceder. Como por ejemplo, tenemos esperanza en la eternidad. Tenemos esperanza en que cuando nosotros partamos para otra vida vamos a estar con el Señor. Vamos a ser revestidos, dice Pablo, de ese nuevo cuerpo. Y luego después tenemos esperanza para poder ver las promesas de Dios aquí. El Espíritu Santo es el que nos da esa esperanza. ¿Por qué seguimos aquí? ¿Por qué no nos cansamos? Porque el Espíritu Santo continuamente nos está llenando de esperanza. ¿Por qué el mundo pierde la esperanza? Porque el mundo no tiene al Espíritu Santo. Dice la Biblia, el mundo no le va a ver, pero ustedes lo van a ver. Ustedes van a ver al Espíritu de verdad, al Espíritu Santo, porque estará con ustedes y estará en ustedes. El Espíritu Santo es el que nos da esperanza. El Espíritu Santo es el que nos da el amor. El libro de los Romanos dice que por el Espíritu Santo es que nosotros somos llenos de su amor, porque ha derramado por medio de su Espíritu su amor en nuestros corazones. Qué importante es el Espíritu Santo. Y qué humilde es Él, porque apenas se deja ver. No se deja ver, porque hablamos de temas, hablamos de un montón de cosas y a veces rozamos al Espíritu Santo, porque lo que el Espíritu Santo, como les compartía Él, su plan es glorificar a Jesucristo y lo que Él hizo por nosotros en la cruz. ¿Cuántos dicen amén? Ok, entonces el Espíritu Santo viene a nuestra vida a trabajar, a ordenarnos, pero nosotros debemos de dejarle, porque el Espíritu Santo no va a hacer nada si nosotros no le permitimos que Él trabaje. En cada uno de nosotros está trabajando. Y a veces nosotros queremos que la gente cambie, pero para que la gente cambie debo de cambiar yo primeramente. Para que la iglesia que el Señor, porque es la iglesia del Señor, para que la iglesia que el Señor me ha puesto a pastorear cambie, el primero que tengo que cambiar soy yo. El que debe de cambiar soy yo. Entonces ya la iglesia empezará a cambiar. Porque si yo no cambio, la iglesia no va a cambiar. Yo soy el primero que debo de cambiar. Lo mismo a veces, yo quiero que la persona que tengo a mi lado cambie. Yo quiero que mi jefa cambie. Yo quiero que mis hijos cambien. No, voy a cambiar yo primero. Yo quiero que mi iglesia cambie. Pues entonces yo voy a cambiar primero. ¿Ves? ¿Qué me toca a mí hacer? No, por ejemplo, Joe Rosas, que es un hombre de Dios con ya mucha experiencia. Joe Rosas, ¿alguien ha escuchado a Joe Rosas? Dice que él llegó a España ya hace años atrás y lo invitaron a predicar a una iglesia. Y claro, llegó a la iglesia, había muy poquita gente, ¿no? Iglesia pequeña. Y luego le tocó irse con los jóvenes, con 2 o 3 jóvenes le tocó irse a comer. Entonces, dice que ellos llegaron allí a la pizzería, se sentó él con los 2 o 3 jóvenes, y dice que había un congreso de jóvenes. Imagínense, había 2 o 3 jóvenes solamente para el congreso de jóvenes. Y entonces en lo que están ellos, lo que se iban a servir la pizza, dice que había un grupo de jóvenes al lado de ellos. Entonces él coge, se levanta y une la mesa con los otros jóvenes que estaban al lado. Y dice que les dijo: hoy nosotros pagamos, hoy nosotros les vamos a invitar a comer.
Dice, ahí tuvimos, dice, como 20 jóvenes en la reunión de jóvenes. Luego después me preguntaron, ¿cómo te fue la reunión? La iglesia estaba llena. Claro, en Sudamérica, Latinoamérica, en Honduras, en Ecuador le dices 20 jóvenes, no es nada, pero aquí 20 jóvenes. Entonces él le dice que decía, no, la iglesia estaba llena, no cabía ni un alma más. Dice, no les di números para que... Entonces, los primeros que debemos de cambiar somos nosotros. Una de las cosas que el Espíritu Santo hace es que nos convirtamos en pescadores de almas. Yo les voy a decir una cosa, yo me convertí en una iglesia, yo no sé ustedes dónde se convirtieron. Sí, está bien que prediquemos la palabra afuera y debemos, yo creo, de hacerlo. Cada vez que tengamos la oportunidad, vamos a hacerlo. Vamos a sembrar la palabra. Pero yo me acuerdo que yo entré a una iglesia y cuando salí no volví a ser el mismo. Yo no sé dónde ustedes se convirtieron, pero dice el Salmo 133, porque el Señor en la congregación de los hermanos, ahí el Señor envía salvación y vida eterna. En la congregación de los hermanos. Entonces hay una promesa aquí, en medio nuestro, que Él va a enviar salvación a las personas que lleguen a su iglesia, independientemente sea Panal de Miel, independiente sea Pasión por Cristo, Ebenecer, etcétera, etcétera. Queremos que la gente se salve, pues tienen que venir, tienen que llegar a la casa de Dios, porque ahí está la promesa. O tiene que llegar a la congregación de los santos, donde haya 2 o 3 congregados, ahí estoy yo, dice el Señor. Ahí es donde se va a desatar la salvación sobre las personas. Yo me convertí en una iglesia, no sé, ¿dónde se convirtieron ustedes? ¿En una iglesia también? Pues porque allí el Señor es donde envía salvación. ¿Ok? Dice la palabra en Juan capítulo 14, verso 18, no les voy a dejar solos. No les voy a dejar huérfanos. Y en Corintios capítulo 13, verso 14, va a decir el Señor lo siguiente, que la comunión, o esa palabra es comunión, comunicación con el Espíritu Santo, dice, a ver cómo dice en Corintios, a ver quién tiene Corintios 13, 14, a ver que lo lea aquí, yo no lo tengo aquí. Segunda de Corintios 13, 14. Sea con todos ustedes. Entonces, una de las cosas que debemos de empezar a hacer es tomarle más en cuenta a Dios el Espíritu Santo, ¿ok? Dice la comunión con el Espíritu Santo sea con ustedes. Yo quiero creer que ahora va a pasar Pentecostés, y en lo que podamos seguir enseñando el Espíritu Santo, vamos a seguir haciéndolo, porque es muy importante la persona de Dios, el Espíritu Santo. Pero quiero creer que viene un cambio para la iglesia, para el de Miel. Un tiempo donde hemos esperado estos 50 días. Han pasado 50 días desde el domingo de resurrección. Y que el Señor le dijo, ustedes van a recibir poder para que sean mis testigos. Y yo quiero creer que viene ese poder, que se va a desatar ese poder sobre la iglesia, sobre cada uno de nosotros. Dice la palabra, porque el Espíritu de Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Que nos podamos levantar de una forma valiente a marcar la diferencia aquí, en este pueblo y en esta tierra. Y solamente mediante la persona del Espíritu Santo lo vamos a hacer, porque Él es el que nos da esa valentía para poder testificar, para poder hablar a las personas, para poder también soportar las cargas y el peso de esta vida. ¿Ok? Así que aquí voy a cerrar. La Biblia nos continúa hablando del Espíritu Santo, nos habla también de los frutos del Espíritu Santo, pero eso ya es las características de lo que Él te da, sus frutos, su poder. Pero primeramente debemos de conocerle como persona, sus lenguas. Vamos a conocerle como persona y el poder del Espíritu Santo se desatará en nuestra
vida. Necesitamos el Espíritu Santo, lo necesitamos. Así que el día de la exhortación es, vamos a dar un paso en nuestra comunión con Dios, el Espíritu Santo. Hay muchísimos versículos del Espíritu Santo que los iremos tocando en estos días. Dice, porque donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. El Espíritu Santo nos da libertad. Padre, en el nombre de Jesús te agradecemos en esta mañana, Señor. Bendigo, Señor, tu iglesia. Gracias, Señor, por este tiempo. Espíritu Santo, visita tu iglesia, Señor, con una fresca unción, con un fresco aceite. Bautiza, Padre amado, tu iglesia con lenguas de fuego, con tu llenura, con tu poder, Señor, para que se levante, Señor, de una forma diferente, a impactar, Señor, este pueblo, que impacten sus casas, que impacten, Señor, su familia, con tu poder, Espíritu Santo, con tu presencia, Señor. Padre, les bendigo tu iglesia, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Vamos a dar un aplauso a Dios, y todos los que quieran honrar a Dios.